Hola, buenos días a todos. Dios los bendiga. Yo los bendigo en el nombre de Jesús a todos ustedes. Hoy es jueves 30 de julio, últimos días del mes de agosto, en donde pues seguimos esperando en el Señor Jesucristo. ¿Okay? Hoy está a la puerta. Hoy más que nunca está a la puerta. Necesitamos esperar en Él, confiar en Él completamente, tal y como ha venido sucediendo desde el mes de marzo. Y estando confiando plenamente que lo que Él hace, la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque a veces no nos parece a nosotros, pero es perfecta. Es un Padre. Dios es un Padre. Y como Padre, al que ama disciplina. Entonces, Dios es amor, pero Dios es justo. Y le va a dar a cada quien lo que merece. Eso vamos a recibir. Dios no puede ser burlado, todo lo que sembramos vamos a cosechar. ¿En qué estamos fundados? ¿En libros humanos? ¿En teorías del hombre? ¿O en la palabra de Dios, que es verdad? Más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y el espíritu, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, dice, no de la mente. Porque en el corazón es donde tenemos nosotros la riqueza. Y así como está lleno nuestro corazón es el que indica en dónde está nuestra riqueza. Y nosotros debemos de creer que nuestra riqueza está en la palabra de Dios, que es verdad. La única palabra en donde está escrita la palabra de mi Padre es en la Biblia. Biblia significa compilación de libros, es lo único que significa. Y en toda la Biblia lo único que se dice, la única palabra que existe es cristiano por Jesucristo. No existe otra palabra, ni católico, ni testigo de Jehová, no, absolutamente nada de eso existe. Solamente cristiano por Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ¿nosotros en qué estamos fundados? ¿En la palabra? Entonces vamos bien, porque nosotros vamos a hacer todo lo que dice la palabra de Dios, para que todo lo que hagamos prospere. Eso dice la palabra. Y no nos olvidemos de que somos carne, somos polvo. Y eso Dios lo sabe, nuestro Padre que está en el cielo lo sabe. Pero tenemos una guía ya, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que nos lleva, nos guía a lo correcto. Es el que nos revela, es el que nos permite discernir todas las cosas. O sea, nosotros no podemos crear, como dice la Biblia, o pensar más allá de lo que está escrito, dice en Primera de Corintios, sino ahí. No te separes ni a derecha ni a izquierda, medita en ella de día y de noche para que todo lo que hagas prospere. Esa es la verdad. Desde el principio nosotros nos encontramos con que no hay otro mediador debajo del cielo, más que Jesús, el Hijo de Dios. Y esa es la verdad. Por eso Dios lo escogió de antemano desde antes de la fundación del mundo, para que viniera a recuperar lo que se había perdido, que éramos nosotros desde Adán. Ahí nos perdimos. Entonces nosotros debemos de entender eso, que Dios ya tenía ese plan, un plan divino, hermoso, magnífico, en donde nuestro Señor Jesucristo fue desechado por su pueblo, fue crucificado, tuvo una muerte de cruz por nosotros, por ti, por tus padres, por tus hijos, por tus abuelos, por tus hermanos.
para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la Biblia. Y creer en Jesús no es otra cosa más que con el corazón, el alma, la mente, con todas nuestras fuerzas. Esa es la verdad. Si yo creo en Él con el corazón y lo declaro con la boca para justicia, pues entonces ya tendré yo un lugar por toda la eternidad junto a Él. Bendito es el Señor, bendito es Jesucristo, bendito es Israel. Somos Israel es la raíz santa. Nosotros somos un pegoste ahí en la raíz santa. Todo pues propuesto por el Señor, ¿verdad? Al momento de que fue desechado a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo reciben, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así dice. Y eso no es por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué estamos fundados? No podemos seguir creando doctrinas falsas, sino lo que dice la palabra. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Todo absolutamente. Nosotros tenemos aquí la palabra de verdad. Este es el espíritu de verdad, porque hay una palabra de mentira, pero esa no nos lleva a ninguna parte. Pero la palabra de verdad, pues entonces es lo que nos va a dirigir en nuestro camino. Y no es fácil nosotros considerar o verificar otras situaciones en nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender que el fundamento ha sido puesto y el fundamento es Jesucristo, es Jesús nuestro Señor. No hay nadie más. Podemos nosotros tener muchos eventos, muchas reuniones en las iglesias. Bueno, la iglesia somos nosotros, pero tenemos con los hermanos o que se dicen hermanos, los domingos, etcétera. Pero si yo no tengo a Jesús, al fundamento en mi corazón, no tengo absolutamente nada. Pero si lo tengo a Él, al único digno de ser alabado, honrado y bendecido, pues tengo todo, ¿verdad? Antes éramos tan pobres que lo único que teníamos era dinero. Hoy somos millonarios porque tenemos al dueño de la vida, al consumador de la fe, al dueño del oro, de la plata. Tenemos a todo, tenemos todo. Dios vació el cielo al entregarse, dice la Biblia, al desprenderse de sí mismo y se hizo carne. Así dice Dios. Y llegó como un hombre, siendo Dios, para que en esa calidad, en esa naturaleza de hombre, cumplir la ley, que ningún ser humano la pudo cumplir. Él sí. Santo, 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 el único justo. Bendito es Jesucristo. Así funciona. Y desde el principio del tiempo Dios nos habla, Dios nos dice, tanto en el Antiguo Testamento, desde ahí nos empieza a hablar de su Hijo, de Jesucristo. Hay tantas figuras de lo que hoy había de venir en la gracia, en donde Él nos permite conocer a Dios, Él nos permite conocer sus pensamientos, sus caminos, para seguirlos. Son más altos que nadie los puede comprender. Pero ya no se trata de eso, se trata de obedecer, de entender qué es lo que estamos haciendo nosotros. El que tiene el Hijo tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, pues no tiene absolutamente nada. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, nadie llega al cielo si no es por Él, si no es por Jesucristo. El virus tiene confundido a todo el mundo, a todos los líderes de las naciones, y no saben qué hacer. Cambian los medicamentos,
quieren abrir, cierran, hay rebrotes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pues así es. O sea, hay una historia tremenda, ¿no? Tremenda en donde se observa claramente todo lo que sucede, todo lo que pasa en nuestra palabra, en la palabra, porque es nuestra. Dios la entregó a su pueblo de Israel, o sea, depositó la palabra para que nosotros nos encargáramos de transmitirla, pero pues a veces no lo hacemos y nos dedicamos a hacer otras cosas y creamos nuestros propios pensamientos y no podemos llevarlo a cabo. Ayer estaba platicando con un hermano y le dije, cuando le llamó Dios a Ezequiel, al profeta Ezequiel, y en el capítulo 2, y ayer estaba platicando con él y le dice Dios, hijo de hombre, en el capítulo 2, así lo llama a Ezequiel, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y el rebelarnos contra Él es ir en contra de todas las disposiciones santas, divinas de su palabra. Así de sencillo. O sea, nosotros debemos de entender que nunca nos lo enseñaron a nosotros en la doctrina, porque todos fuimos primeramente a la doctrina siguiendo las tradiciones de nuestros padres. En Deuteronomio capítulo 20, donde está los mandamientos, en Éxodo capítulo 20, donde están los mandamientos, ahí no nos explican esto. ¿Por qué? Pues porque no le convenía a la iglesia que estaba en turno, lo que es la iglesia católica. Pero el primer mandamiento en Éxodo 20, lo primero que nos dice es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo escribe con D chica, porque así es. Cuando la Biblia maneja a los dioses del mundo, a los dioses de los humanos, es con D chica. Cuando habla de él, la Biblia, es con D mayúscula. Y así dice en Éxodo 20, capítulo 3, verso 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y enseguida dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, con mayúscula, fuerte, celoso. Es un padre. Es como si nosotros, a nuestros hijos, los tuviéramos en la casa y en lugar de recurrir a nosotros, nuestros hijos, recurrieran al vecino o a otra persona, como si fuera su padre. Nos pondríamos enojados, nos darían celos. Óyeme, ¿para qué no me estás viendo? Es lo mismo que dice nuestro Padre que está en el cielo. Este es el primer mandamiento de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿por qué seguimos pensando en otras cosas, buscando al hombre? ¿Por qué? ¿Por qué no lo buscamos a él, su rostro? Ahora que lo podemos encontrar, porque mañana será muy tarde. Hoy es el día en que lo podemos encontrar. Levantemos los ojos al cielo porque estamos muertos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Cristo es nuestra salvación, es nuestro capitán, es nuestro guía. Es el pegamento que une a los matrimonios. Jesús es el Señor.
¿Por qué sigo pensando, como mucha gente, en otras cosas? Y orando a la Virgen, a los santos, hasta los ángeles. Si los ángeles son mensajeros, eso significa ángel, mensajero de Dios. Pues mejor me dirijo al mero mero, que es mi Padre que está en el cielo, pues para que mande un ángel y me cuide y me proteja, pero pues si es su voluntad. Pero yo tengo que dirigirme al autor, al dueño de todas las cosas, no a los ángeles, menos al hombre, menos a las figuras hechas por las manos del hombre. ¿Se imaginan ustedes hacer figuras y luego hincarnos a ellas, honrarlas, prenderles veladoras? ¡Qué incongruencia! Todo por tener, ¿qué? Una inseguridad. Jesús, Dios mismo es espíritu, dice la Biblia. No se ve. Por eso es la fe. Esa es la fe. Creer que lo que no se ve hizo todo lo que se ve. Así funciona. Y cuando habla de los dones, es un don, el don del Espíritu Santo, que contiene amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando habla de los espíritus en Isaías, es un espíritu. No son 7 espíritus. ¿Ok? Entonces, no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Está en Primera de Corintios. Está escrito, punto. Así dice. Amén. Vámonos por ahí. No empezar a hacer elucubraciones y empezar a confundir gente. Nosotros en Ezequiel, está enviando a Ezequiel, lo llama para que trabaje para él y le dijo: yo te envío a los hijos de Israel, gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Siempre sabrán que les hablamos de él. Hoy siempre sabrán que les hablamos de Jesús. ¿No entendieron? Quieren seguir con la Virgen, con el Santo, con los ángeles, con sus cosas personales. Bueno, yo ya te hablé. Yo ya te lo dije, para que el día que estés ante mi presencia, dice el Señor, no tengas ningún pretexto. Es que no me dijeron que Jesús es el Señor, que no había nadie más, que todo lo demás era mentira. Nadie me dijo. Sí, sí te dijeron. Cuando menos en este video te están diciendo que no hay otro fundamento puesto. No hay nada abajo del cielo que salve más que Jesucristo. Vida después de la muerte no existe, dice la Biblia. Después de la muerte, dicen Hebreos, es juicio. ¿Ok? Para salvación o para perdición. Y no debemos de asustarnos. En el momento en que yo creo que Jesús es el Señor, pues entonces tengo vida eterna, pero creer con el corazón. Y eso es lo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento. Son una casa rebelde. Dice: y tú, hijo de hombre, dice en el verso 6, capítulo 2, no les temas. Porque a veces nos da miedo. Ay, y si les digo que Jesús, van a decir que soy muy religioso. Y si yo les hablo con la palabra, ay, no les temas. Ni tengas miedo de sus palabras, porque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Cómo repite? ¿Cómo nos repite? Porque Él nos conoce perfectamente bien. Mas tú, hijo de hombre,
Oye lo que yo te hablo, no otra cosa. Oye lo que yo te digo en mi palabra, no tus palabras, no las del pastor. Lee mi palabra, grábatela en la mente, en el corazón. Háblaselas a tus hijos, para que de viejos no se les olvide. Habla lo que yo te hablo. No seas rebelde tú también, como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Su palabra. Dice Ezequiel, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes, puras cosas. Dios mío, ¿qué es esto? ¡Qué doloroso! ¡Qué cosas tan fuertes, Señor, hay escritas en tu palabra! Me dijo, dice el capítulo 3, hijo de hombre, come lo que hayas, come lo que hayas, come este rollo, come este libro, cómete mi palabra, y ve y habla a la casa de Israel, ve y habla a tus vecinos, a tus familiares. Y abrí mi boca, dice Ezequiel, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como la miel. Fíjense, esas endechas, lamentaciones y ayes, para nosotros son más dulces que la miel a mi boca. ¿Por qué? Porque es la palabra que nos consuela, que nos confronta, que nos lleva al camino correcto. No importa lo que esté escrito, está escrito y se va a cumplir, pero nos lleva al camino correcto. Y luego me dijo, dice el verso 4 del capítulo 3, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, no con las tuyas, no con las del pastor, con mis palabras, háblales con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, a la que yo escogí. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te van a oír. Cada que yo te mande a alguien, ellos te van a oír, ellos te van a escuchar, porque yo te estoy enviando. Yo ya tengo programado todo eso. Eso hacía Jesús. Jesucristo, nuestro Señor, en toda la madrugada se ponía a orar y escuchaba todas las instrucciones de su Padre. Todo lo que hizo Jesucristo en esos 3 años de ministerio, después de los 30 años de edad, todo lo hizo de acuerdo con las instrucciones que le daba su Padre todos los días. No eran casualidades, así tenía que suceder. Y así tiene que suceder con nosotros. Y dice el verso 7 del capítulo 3. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿No nos parecemos actualmente a esta figura del Antiguo Testamento? Que nos hablan y nos dicen la palabra de verdad, la palabra correcta, pide perdón, arrepiéntete y cree. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Pues yo qué tengo que hacer, pues yo qué hice, yo no hice nada malo. Estamos llenos, enfermos desde los pies hasta la cabeza, estamos enfermos de pecado y debemos de tomarnos la medicina que es Jesús. Nosotros no nos vamos a morir por el pecado, nos vamos a morir si no nos tomamos esa medicina y no nos vamos a salvar.
Así de sencillo. Y dice el verso 8, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, le dice a Ezequiel y a nosotros, no los temas. No tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, otra vez el 10, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles, así ha dicho el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. No es problema de nosotros que escuchen o dejen de escuchar. Si ellos no creen la palabra únicamente, sin mis rollos mentales o mis teorías falsas que no dice la Biblia, porque la Biblia no es de interpretación privada, dice ahí mismo, no es de interpretación privada, porque todas las cosas fueron escritas y así están y así deben de ser, y no se les debe de quitar ni añadir ninguna palabra, ningún pensamiento. Así como está, así debe de ser. Esa es la palabra de verdad. Si yo le incremento, si yo le quito a la palabra, entonces estoy como Satanás, desviando la palabra de mi Padre que está en el cielo, y no debe de suceder. Y dice la Biblia que lo levantó el espíritu a Ezequiel, y detrás de él oyó una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Y hay una cosa muy importante. En el capítulo 3, verso 16, le dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Dirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, de que se arrepienta, de que pida perdón, dice, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Si yo te mando a alguien, y tú no le dices lo que yo te mandé decir, y muere, ¿ok? Su sangre caerá sobre de ti. Es una figura de lo que había de venir. Y hoy no es diferente. Dice el 19, pero si tú amonestares al impío de parte de Dios, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá. Pero por su maldad, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma, porque tú estás cumpliendo lo que yo te estoy diciendo. O sea, todo esto es muy importante, que lo hablemos, que lo trabajemos, que conozcamos a nuestro Padre que está en el cielo. Y si nosotros lo hacemos, pues no hay problema. Pero si vamos y no les decimos, ay, no te preocupes, échale ganas, todo va a salir bien, pues vamos a orar para que sigas dejando de robar, de mentir, de adulterar, de fornicar. No hay problema. No. Yo me acuerdo cuando platicando con profesores homosexuales, y le dije, ya cuando terminó una conferencia que me invitó a participar, de repente salió, nos fuimos a su despacho y platicando de muchas cosas, de repente surgió la plática y me dice, Dios me ama mucho. Y le dije, sí te ama, pero no ama lo que tú estás haciendo. ¿Cómo? Sí, no, lo que estás haciendo, Él te ama muchísimo porque eres una creación de Dios. Pero la verdad, sinceramente, no ama lo que tú estás haciendo. ¿Cómo no? ¿Tienes Biblia? Le dije.
Si me dice, sí, cómo no, y la bajó del librero, y le busca Levítico capítulo 18, por favor. Y ahí en Levítico capítulo 18 le dije, lee por favor el verso 22. Estos son los actos de inmoralidad prohibidos. Esta es la palabra de Dios. Y él mismo, el profesor, leyó el verso 22 y dice, no te echarás con varón como con mujer. Está hablando con un hombre. Siempre les habló a las cabezas. Siempre en la Biblia es a las cabezas, a los varones, son las cabezas. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Así le dijo. O sea, ¿desde qué tiempos? ¿Desde qué tiempos está sucediendo esto? Sodoma, Gomorra, ¿desde qué tiempos? Y enseguida, fíjense, porque esto existe en las películas pornográficas, existe desde hace muchísimo tiempo, pero desde hace muchos años. Enseguida el 23 dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él. Y enseguida dice, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Hombre con hombre para Dios es abominación. Mujer enfrente de un animal es perversión. Y se quedó el profesor y dijo, ¿qué onda? Le dije, eso es lo que dice Dios. Si tienes alguna duda, pues ya sabes, con el autor. Y de aquí, porque él lo estaba leyendo, yo le decía, tú léelo. Y de aquí me lo llevé al Nuevo Testamento. Le dije, vámonos a Primera de Corintios. Vámonos a Primera de Corintios. Y nos fuimos a Primera de Corintios. Y nos fuimos a Primera de Corintios en el capítulo 6, si no mal recuerdo. Y le dije, lee por favor. Ya leíste el Antiguo Testamento. ¿Desde cuándo dice Dios que para él la homosexualidad es una abominación? Entonces le dije, lee el capítulo 6, el verso 11. No, el verso 9. El verso 9. Y lo empieza a leer el profe. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta, dice Dios. Y de enseguida dice, no erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y termina el 17 y dice, y esto erais algunos de ustedes eran ustedes esto, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y el profe se quedaba, porque yo le decía que lo leyera, le digo, léelo otra vez. Y lo leí y decía, o sea, sus ojos, toda su, o sea, no nos ama, sí nos ama, pero no nos ama por si estamos haciendo todas estas cuestiones, todas estas situaciones que no le agradan a Dios. Y estaba pues ya muy tremendo esta situación y el profe leyendo y diciendo, chale, ¿qué onda, no? O sea, ¿para qué lo invité? ¿Qué está pasando? Yo tenía que hacer como Ezequiel porque me lo puso en ese momento. Y me lo llevé por último a Apocalipsis, porque hay varios pasajes en la gracia, en el Nuevo Testamento. Y hay varios pasajes en donde me lo llevé a Apocalipsis en el capítulo 21 por último y le dije, lee el verso 7 de Apocalipsis 21, que dice así, y él lo leyó. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. El que venciere, es una batalla, es una lucha contra mí, por su palabra. Su palabra es verdad, pero ¿cómo? No es posible. Mejor yo quiero la tanatología, la filosofía, yo quiero mejor los ángeles,
no, 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 no. No erréis, no te equivoques. Esta es la verdad. Y aquí podemos consolar a los vivos que han perdido a alguien con todo el corazón, con Jesús. Jesús es el consuelo. Es el mejor consuelo que tenemos para los drogadictos, para los infieles, para los alcohólicos, para los rateros, para los secuestradores. Este es el consuelo, esta es la base, esta es la confrontación para arrepentirnos, pedir perdón y creer. Entonces, en el momento que lo lee el profe, el 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Me amas?, dice Jesucristo en Juan capítulo 14, verso 15. Guarda mis mandamientos. No, no hay problema, pero eso es lo que dice ahorita Ismael Alejandro. Bueno, pues el día de mañana te vas a enterar, cuando ya mueras, te vas a enterar si fue verdad o fue mentira lo que la palabra de Dios nos dice. Y ahí vamos a dar cuentas con Él. Y Él nos va a preguntar, ¿por qué me dices Señor, Señor? Si tú seguiste creyendo en la Virgen, en los santos, en los ángeles, en la tanatología, en la filosofía, creías más en tu pastor que en mí. O sea, ¿por qué me dices Señor, Señor? Señor, pero es que en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos. Sí, ya lo sé, mi nombre es poderoso, pero yo no te conozco. Tú y yo no teníamos una relación de intimidad. Eso es cuando dice no te conozco. No teníamos una relación de intimidad. Pero ese Señor, ¿a cuántas personas no ayudé? Todos los domingos, ¿cuántas iglesias no llené de